Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Lo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. De Newcastle se está hablando muchísimo. Es trending topic ahora mismo porque un jeque multimillonario, se dice 10 veces más rico que el de Manchester City, acaba de comprar el club inglés. Muchísima prensa amarillista ha especulado con nombres como Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Kevin De Bruyne. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta dónde puede llegar el Newcastle en un futuro cercano? ¿Qué podría traer? ¿En qué se podría convertir? ¿Podría ganar la Premier League? ¿Podría clasificar a la Champions, meterse entre los 6 mejores de la liga inglesa? Todo eso lo vamos a conocer ahora, a continuación, toda la verdad. Pero primero quería pedirte que te suscribieras a nuestro canal. Por aquí no se pasa de largo, por aquí uno llega y se queda. Activa la campanita, no se te olvide, para que te notifiquen de nuestros videos. Bien, hace una semana se conoció que un jeque árabe compraba el Newcastle, el 80%, para ser más preciso, de las acciones del club inglés. Se dice también que es 10 veces más rico que Mansour, el jeque dueño del Manchester City. Así que, como dije al principio, empezó la especulación. Empezaron los nombres, los posibles 11 estrellas que podría lograr el Newcastle, y todo lo que hemos visto hasta hoy es pura especulación y amarillismo. Nada de eso va a pasar en un futuro cercano y voy a explicar por qué. Y desde ahora te pido disculpas si te estoy desilusionando, pero aquí en Yo Lo Fútbol tratamos de siempre ser lo más veraces posible. Voy a explicar. Existe una cosa que se llama Fair Play financiero de la UEFA, seguramente ustedes lo han escuchado. Se trata de limitar los gastos a los ingresos. Matemática pura. Ingresos igual a gastos. ¿Ingresos en qué consisten los ingresos? Bueno, se llaman ingresos a la venta de las entradas a los estadios, a los derechos televisivos, a los premios en metálico, a las ventas de fichajes y a los patrocinios. Es muy importante esta parte. Patrocinios legales y demostrados, oficiales. Y los gastos se acumulan en fichajes, en comprar jugadores y también, que mucha gente no lo sabe, en los salarios totales del club. Tiene que ser igual. Incluso la UEFA deja un margen de 5 millones de euros, solamente 5 millones de euros. Por tanto, el Newcastle no puede irse al mercado ahora y venga, 200 millones por Mbappé, 180 millones por Haaland, por el Neymar, vamos para allá para Kevin De Bruyne, 100 millones. No puede hacerlo porque va a terminar como el Manchester City, sancionado, y de nada va a servir que un jeque haya comprado el Newcastle, le va a dar pérdida. ¿Qué puede hacer a corto plazo el equipo inglés? Bueno, lo primero que puede hacer es fijarse en jugadores libres. En este 2020 finalizan contratos jugadores importantes. Estamos hablando de nombres como Edinson Cavani, como Mertens, como Willian, como David Silva, como Callejón, como Pedrito. Son nombres que podrían ya desde ahora mejorar deportivamente el club sin el dinero de gastar la compra. Es decir, van a tener que subir la cantidad de gastos en salarios, pero cero en fichajes. Es decir, no van a tener que invertir para comprar este tipo de jugadores. También podrían fijarse en jugadores que están descartes en sus equipos. Hablamos de James, hablamos de Gareth Bale, hablamos de Arturo Vidal, hablamos de jugadores que no cuentan demasiado para sus técnicos, así, tipo estos que dije ahora mismo, y que podrían salir por una suma más baja de lo que realmente valen o cuestan. Esos serían los fichajes que podría hacer ahora mismo en Newcastle. No, repito, no puede ir a por grandes jugadores porque inmediatamente la UEFA va a estar vigilando cada uno de sus movimientos. Es verdad también que con la compra del jeque van a venir muchos patrocinios de Arabia Saudita, del Oriente Medio, nuevos patrocinadores también seguramente de Europa, porque saben que va a ser un negocio rentable, y eso también es válido, por lo que va a elevar también el ingreso total. No estoy diciendo que va a seguir siendo igual, eso no lo he dicho en ningún momento. Va a mejorar, estoy seguro que va a mejorar, pero no sería el primer club que fracasaría. Estoy pensando ahora mismo así en el Málaga, en esto de que llega un jeque, lo compra y piensa que va a clasificar para la Champions, clasifica y al año siguiente se desmorona absolutamente todo, porque todo es dinero ficticio, o por lo menos petrodólares que no vienen de un gasto equitativo. Fútbol, jugadores, salarios, entradas por televisión, lo que venimos hablando hasta hoy.
Se reportó hace poquito que Arturo Vidal, Edinson Cavani y Gareth Bale podrían ser las 3 llegadas de esta temporada. Y eso lo veo bien, eso lo veo, lo están viendo aquí en este momento. Eso lo veo bien, repito. Creo que serían 3 fichajes buenos que mejorarían la capacidad deportiva del club sin tener que hacer grandes gastos. Esa es la idea del nuevo Newcastle. Que podrían colocarse en la parte media alta de la tabla, octavo lugar, séptimo lugar, clasificar a una Europa League. Eso es completamente posible en 1 o 2 temporadas. Pero repito, no va a ser esto un relajo como lo fue con el PSG, como lo fue con el Manchester City, que acaba de ser sancionado duramente. 2 Champions League, las siguientes 2 Ligas de Campeones en las cuales el equipo de Pep Guardiola no va a poder participar. Ahora déjame en los comentarios qué crees que pudiera pasar con este Newcastle. Tu opinión, que es la que me importa. ¿Qué fichajes podrían llegar? ¿A qué posición podría llegar en la Premier League en la siguiente temporada? ¿Podría clasificar para Champions? ¿Podría luchar por el título? ¿Podría clasificar a Europa League? Quiero escuchar la opinión de ustedes ahí abajo en los comentarios. No olviden, por favor, de darle like a este video. Nos apoya muchísimo. Compártelo en tus redes sociales si quieres, para que tus amigos también se puedan enterar y puedan unirse si gustan a nuestra comunidad. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.